En la historia de la filosofía, la teoría del conocimiento es uno de los elementos o de los componentes intelectuales más importantes de los modelos filosóficos que se estudian. En ese sentido, pues vamos a dedicar un momento al estudio de la epistemología de Aristóteles. Lo primero que tendríamos que decir es que la epistemología de Aristóteles entre los filósofos griegos, y si eso lo tomamos desde la época de los presocráticos, hay dos elementos que estaban muy desacreditados como tal, que son la sensibilidad y la experiencia. ¿Listo? Estos dos elementos durante mucho tiempo fueron devaluados como fuente del conocimiento, casi desde el inicio de la filosofía, ¿no? Salvo por Tales, que dijo que el origen de las cosas era el agua y basó en observaciones, pero desde Anaximandro, pasando por Pitágoras, Parménides, los sofistas, Platón, Sócrates, siempre habían dado a la sensibilidad y a la experiencia un carácter erróneo y un carácter secundario a la hora de conocer. Pero en la perspectiva de Aristóteles, esto cambia. ¿Listo? Para Aristóteles, el escenario es totalmente diferente. Por eso es bueno que recordemos algunos de los elementos que habían desarrollado los filósofos anteriores. Por ejemplo, para Parménides, ¿no? Él estaba convencido que los sentidos nos proporcionaban un conocimiento engañoso. Y Parménides nos decía que solamente la razón permite conocer la realidad de una forma fiable, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan, en el poema sobre el ser, Parménides decía que existían dos vías de investigación, ¿no? Y que había el camino de los sentidos, y ese camino de los sentidos siempre nos iba a llevar a equivocarnos. Desde ahí pues se fue considerando este camino como un camino que la filosofía no debía seguir. Platón, ¿no? También, solamente, si ustedes recuerdan, Platón solamente consideraba verdadero conocimiento el conocimiento de las ideas. Pero nosotros no podíamos llegar a las ideas a través de los sentidos. En ese sentido, las ideas, los sentidos, eran un estorbo, ¿sí? Eran un estorbo del cual la mente tenía que poco a poco liberarse. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la tradición filosófica, los sentidos no habían tenido un papel preponderante. Pero en ese sentido, Aristóteles adopta una perspectiva diferente. Y si se quiere decir, opuesta a los antecesores, ¿sí? Él no duda en darle una importancia, en darle un valor a los sentidos. Para Aristóteles, los sentidos cobran una importancia, cobran un valor radical. En ese orden de las cosas, su teoría del conocimiento será totalmente empirista. ¿Por qué? Porque para Aristóteles no existe conocimiento si ese conocimiento no está mediado por la experiencia que nos brindan los sentidos de los seres reales. ¿Listo? Entonces, la experiencia a través de los sentidos nos hablan de los seres reales que habitan el mundo material. Porque recuerden ustedes que para Aristóteles no existe un mundo de las ideas como tal. Y en ese sentido, esos seres reales, esas sustancias que existen en el mundo, pueden ser de dos tipos, ¿no? Esas sustancias pueden ser individuales y esas sustancias pueden ser corpóreas. Y el conocimiento solo es posible cuando se ocupa de las sustancias individuales y corpóreas que rodean nuestro mundo como tal. Aquí, por lo tanto, nosotros vamos a encontrar dos modelos opuestos. Una cosa es el modelo de Platón y otra cosa es el modelo de Aristóteles, ¿sí?
Para Platón primero está lo universal, o sea, la idea. Y luego está lo particular. Y en ese sentido, el conocimiento de una idea precede, o sea, está antes del objeto. ¿Listo? Entonces, el modelo de Platón va de lo universal a lo particular. Aristóteles nos va a sugerir un proceso inverso. Y es que Aristóteles está convencido que nuestro entendimiento lo que primero hace es conocer lo particular. Y luego se va a lo universal. ¿Listo? Entonces, solamente a través de lo particular podemos llegar a conocer lo universal. Entonces, primero conocemos las cosas y a partir de las cosas formulamos las ideas. Ese es el modelo aristotélico. El modelo platónico es primero yo tengo la idea y a partir de la idea yo voy a conocer las cosas. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, son dos modelos totalmente opuestos, ¿no? Y es lo que en ciencia se llama el modelo deductivo y el modelo inductivo. ¿Listo? Entonces, para que quede muy claro, para Aristóteles, todo conocimiento surge de una percepción sensible. ¿Listo? Solamente de lo que podemos captar a través de nuestros sentidos. Y el alma, ¿sí?, que es totalmente racional, si primero no ha recibido las representaciones que nos dan los sentidos, pues no puede pensar. ¿Listo? El alma, para pensar, primero debe recibir esas representaciones, esas imágenes que los sentidos le generan a partir de su contacto con el mundo exterior. ¿Listo? Ese es el modelo epistemológico de Aristóteles. En otras palabras, según Aristóteles, no hay nada en el entendimiento que primero no estuviera en los sentidos. Por lo tanto, aquí tenemos que ver cómo se da ese proceso. ¿Listo? Ese proceso, como ya lo tenemos súper claro, arranca, aquí tiene su origen, ¿no? Arranca en los sentidos. ¿Qué son los sentidos? Los sentidos se encargan de captar, ¿sí? Los sentidos son aquellos que reciben las formas de las cosas. Pero esas formas tienen esta característica, que son sensibles. Yo capto la forma, obviamente independiente de la materia, porque un sentido no puede captar la materia. O sea, yo no puedo guardar en mi cuerpo la materia en ningún lado. Yo lo que guardo son las formas. ¿Listo? Y entonces aquí esa recepción es lo que Aristóteles llama el sentir. ¿Listo? Aquí el hombre desarrolla la facultad de sentir. Y sentir, siguiendo la terminología del acto y la potencia, ¿sí?, es para Aristóteles una potencia que se debe actualizar por la presencia de un objeto sensible. Y ese objeto sensible siempre tiene que ser una cosa, un objeto individual. Entonces, yo tengo la capacidad de sentir. Eso está en potencia, ¿sí? ¿Qué necesito? Volverla acto. ¿Cuándo se vuelve acto? Cuando yo entro en contacto con un objeto sensible. Capto el objeto sensible. ¿Qué capto de ese objeto sensible? Su forma. ¿Listo? Y a partir de su forma vamos construyendo los primeros pasos del conocimiento. En ese sentido de las cosas, Aristóteles afirma que la facultad sensitiva es en potencia
lo que lo sensible es ya en acto. ¿Listo? Entonces, para explicar esta frase, sentir es captar una forma sensible que está en un cuerpo, pero lo captamos sin la materia. Ojo aquí. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tenemos la potencia de sentir? Porque tenemos la posibilidad y estamos siempre abiertos a captar las formas de los cuerpos, independientemente de la materia que tengan. ¿Listo? Ese es el problema fundamental del conocimiento en Aristóteles, que nosotros tenemos la posibilidad de conocer todo por medio de nuestros sentidos. Y es que gracias a ese objeto, ¿sí? Gracias a la presencia de ese objeto como tal, gracias a la presencia de las cosas, tenemos nosotros la posibilidad de sentir. Pero que cuando estamos frente al objeto, esa posibilidad de sentir se convierte en el acto de sentir. ¿Listo? En el acto de sentir. Entonces Aristóteles utiliza una metáfora, ¿no? Aristóteles dice que es como el ojo que contempla el bosque. El ojo, ¿qué hace? A través de la vista se apodera de las formas del bosque, de sus colores, de sus olores, de sus sonidos. Por lo tanto, ¿qué podemos decir nosotros? Que el bosque está en el ojo, pero no su parte material, sino que tenemos en el ojo es la forma que constituye a ese bosque. ¿Listo? ¿Eso cómo lo podemos hacer? Por la posibilidad que tiene el ojo de sentir, de captar las formas del mundo que nos rodea. ¿Listo? Entonces, según Aristóteles, todos los seres vivos están provistos o compuestos de órganos sensibles. Si nos falta un sentido, pues por ejemplo, si a nosotros nos faltara el ojo, pues obviamente nos faltaría el conocimiento que corresponde a ese sentido. Entonces, por ejemplo, si a mí me falta el sentido del ojo, si me falta la vista, ¿qué tipo de conocimiento nunca podría tener? Los colores, por ejemplo. Pero el conocimiento, por esa razón, el conocimiento sensible, no tiene por qué ser inseguro. O sea, eso no significa que sea inseguro. Porque cuando nosotros captamos un objeto, ¿sí? Y a través de los sentidos, que fue el elemento que tenemos diseñado para captarlos, estos sentidos a nosotros nos proporcionan un conocimiento de una forma segura y cierta. O sea, según Aristóteles, los sentidos no se equivocan con las impresiones que nos dan del mundo exterior. Eso no sucede, ¿listo? Eso nunca va a pasar. Cosa que los filósofos anteriores decían todo lo contrario, ¿no? Que a nosotros los sentidos nos llevaban fácilmente al error. Para Aristóteles, el conocimiento se da en 4 niveles. Primer nivel, él lo llama la sensación. El segundo nivel, la imaginación. Tercer nivel, la experiencia. Cuarto nivel, el entendimiento. Estos 2 primeros se dan en los animales y el hombre. Y estos solamente se dan en el hombre. ¿Listo? Entonces en el hombre se dan los 4 niveles del conocimiento. Vamos a ver uno por uno rápidamente. ¿Qué es una sensación? Para Aristóteles la sensación pues es el nivel más bajo del conocimiento.
porque en últimas es el estímulo, es la percepción. Cuando nosotros percibimos algo, que recibimos a través de los sentidos, un estímulo. Entonces la sensación es ese estímulo que nosotros tenemos de las cosas materiales. Y como ya les decía, sobre ese estímulo que se construye una percepción del mundo que me rodea. Con esta percepción se produce algo que es bien importante, que se llama la memoria sensitiva. Pero esta memoria sensitiva tiene un problema, y es que desaparece con la sensación, ¿sí? Entonces, si yo pongo mi mano sobre el tablero, comienzo a tener del tablero un estímulo, comienzo a tener una percepción. Pero ¿qué pasa apenas quito la mano? Pues que desaparece esa sensación, ¿sí? Desaparece el estímulo como tal. Esa es la razón fundamental por la cual se necesita un segundo nivel del conocimiento, que se llama la imaginación. ¿Listo? Entonces, como habíamos visto ahorita en la sensación, el problema de la sensación es que es inmediata, ¿sí? Como es inmediata, apenas termina la percepción, desaparece la sensación. Y entonces tenemos el problema de que el conocimiento puede caer en el olvido. Claro, yo apenas quito la mano, desaparece el conocimiento. Se olvida lo que yo estoy captando a través de los sentidos. Entonces, ahí, cuando el estímulo como tal desaparece todo nuestro conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? El alma, ¿sí?, para evitar que el conocimiento desaparezca con la terminación de la sensación, el alma crea una especie de recuerdos de las sensaciones. ¿Listo? Entonces, el alma guarda recuerdos de esas sensaciones para evitar que esas sensaciones desaparezcan. Y esos recuerdos se guardan en imágenes. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los recuerdos? Imágenes que nosotros guardamos de las sensaciones. ¿Listo? Usted haga de cuenta, aunque no es la mejor analogía, pero es como el elemento, ¿no? Usted tiene la cámara de su celular y comienza a tomar fotos. ¿Listo? Las fotos que se guardan en la memoria de su celular, esas imágenes, es lo que Aristóteles llamaría la imaginación. ¿Listo? La sensación, pues, es todas las fotos que tomamos del mundo que nos rodea. El tercer nivel es la experiencia. La experiencia es producto de la actividad de la memoria. ¿Listo? Y como tal, la experiencia es desarrollada en un primer momento en la imaginación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a nosotros la memoria nos ofrece una gran cantidad de recuerdos. ¿Sí? Nos ofrece una gran cantidad de recuerdos. Pero esos recuerdos, esas imágenes, tienen que ser organizadas para de esas imágenes sacar, la palabra que utiliza la filosofía es abstraer, pero pues si nos queda difícil, digamos, para sacar aquellas imágenes que son esenciales y diferenciarlas de aquellas imágenes que son accidentales. Y con esas imágenes que son esenciales, nosotros poder crear una noción básica del objeto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace la experiencia. Volviendo al ejemplo de la cámara, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos cuando tomamos muchísimas fotos? Tenemos en nuestra memoria de la cámara muchas imágenes, ¿sí o no? Y llega un momento en que de pronto ya se nos comienza a llenar la memoria. Entonces, ¿uno qué hace? Comienza a borrar imágenes, ¿no? Porque algunas fotos salen movidas, desenfocadas, tienen sus problemas. Entonces, a esas imágenes nosotros diríamos son accidentales.
¿Listo? Entonces la experiencia lo que hace es eso con la memoria. Coge y borra todas esas imágenes que tienen rasgos accidentales. Y solamente busca quedarse con aquellas imágenes que son esenciales para definir qué es el objeto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo me quedo con la imagen de que la mesa es azul, pues es una imagen, pero no es una imagen esencial, porque la mesa puede ser verde, amarilla, roja, ¿sí? Eso es una imagen accidental. Entonces, ¿qué hace la experiencia? Elimina todas esas imágenes accidentales para quedarse con lo esencial a la hora de construir la noción de el objeto al cual nos estamos refiriendo. Entonces, así, la combinación que se da entre la imaginación y la memoria no solamente permite que nosotros tengamos una imagen de lo que nosotros hemos experimentado a través de los sentidos, sino que nos aporta una primera comprensión de aquellos elementos que son en un primer momento particulares, pero que nos permitirá ir comprendiendo las potencialidades de un objeto. O sea, podremos llegar a entender el objeto en su forma general. O sea, podremos ir construyendo poco a poco la idea del objeto a partir de la comprensión de los elementos particulares que tienen las cosas como tal. Entonces, ese es el elemento fundamental de la experiencia, ¿no? Y es gracias a la experiencia que sabemos cómo son las cosas y cómo suceden las cosas de una manera particular. ¿Listo? Estamos aquí en el elemento particular. Pero tenemos que llegar al elemento general. O sea, tenemos que llegar a la idea. Y eso nos lo da el entendimiento. Ese es el último nivel como tal. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, el entendimiento para Aristóteles, como tal, en un primer momento, él no capta las ideas, sino que él capta los conceptos abstractos de las cosas sensibles a partir de las cuales razona. ¿Listo? Entonces usted no vaya a creer que en el entendimiento de una aparecen las ideas. No. En el entendimiento lo primero que yo tengo son conceptos. La respuesta a la pregunta ¿qué es? Que es lo que habíamos visto en la experiencia. Y esa es una comprensión de tipo abstracta ya, o sea, porque lo tenemos en nuestra mente, pero que ha partido o ha tenido su origen en las cosas sensibles. ¿Listo? ¿Cómo llegamos a construir esos conceptos? Por medio del razonamiento de las cosas y de la experiencia que tenemos de las cosas. Aristóteles admite que la realidad es cambiante. Por lo tanto, el verdadero conocimiento consiste en saber, ojo aquí, el verdadero conocimiento consiste en saber identificar la sustancia de cada cosa. Y eso es lo que va a ser el entendimiento. ¿Listo? Eso es lo que va a ser el entendimiento. Identificar la sustancia de cada cosa. Porque nosotros ya sabemos que la sustancia no se puede ver. ¿Listo? Los tres niveles anteriores no me pueden dar la sustancia de las cosas. Esto es un proceso que hace el entendimiento. Por lo tanto, el entendimiento es un proceso que busca reconocer las causas o principios sobre los cuales surgen los objetos materiales. ¿Listo? Y una vez que podemos entender esas causas y principios, pues podemos comprender cada cosa y en qué podrá transformarse cada cosa. ¿Listo? Porque recuerden, aquí tenemos el concepto de acto y de potencia. ¿Listo?
Y es que las cosas en el momento como las vemos, posiblemente con el tiempo cambiarán, pero al fin y al cabo seguirán siendo lo mismo. Pero la mente no se confunde porque él puede determinar, el entendimiento puede comprender cómo podrá llegar a ser cada cosa, en qué podrá transformarse cada cosa. ¿Listo? Entonces, para Aristóteles, los sentidos solo pueden captar lo individual y captan las formas sensibles de las sustancias concretas. El entendimiento, ¿de qué se encarga? De captar lo universal, o en otras palabras, de captar la forma. ¿Cómo lo hace? Mediante la abstracción. ¿Qué abstraemos? Los objetos. ¿Y qué es abstraer? Eliminar aquellas cualidades sensibles que no son fundamentales para quedarnos únicamente con la esencia, porque la esencia es la que define al ser. ¿Listo? Y eso solamente lo logramos por medio del entendimiento como tal. Entonces Aristóteles compara el poder del entendimiento con el de una luz, ¿sí? Nosotros colocamos una luz en una habitación oscura y ¿qué hace la luz? Pues hace que los objetos que permanecían en las tinieblas se puedan ver y se puedan diferenciar. La luz hace que los objetos adquieran sentido. ¿Listo? Y entonces, desde Aristóteles, ese proceso intelectual de poder darle sentido a los objetos recibe el nombre de abstracción. Entonces, ¿qué es abstraer? Como tal, abstraer es separar la forma de la materia. Por lo tanto, el entendimiento extrae las ideas dejando a un lado la materia de la cual preceden para quedarnos únicamente con las formas. ¿Listo? Entonces las ideas se construyen con las formas de los objetos como tal. Como podemos ver entonces en Aristóteles, el entendimiento es el nivel más superior del conocimiento. Pero el entendimiento no es uno solo. Para Aristóteles existen dos tipos de entendimientos. Uno que se llama el entendimiento activo, que también se lo conoce como el entendimiento agente, y el otro se lo llama el entendimiento pasivo o el entendimiento paciente. Cuando nosotros hablamos del entendimiento activo, como tal es activo porque este transforma, ojo aquí, él es el que transforma las imágenes, o sea, todo aquello que nosotros hemos captado del mundo sensible, el entendimiento lo transforma en ideas. Y en ese sentido, esas ideas son inteligibles, ya no tienen un carácter sensible como tal. ¿Ya? Entonces, el entendimiento, ¿qué función tiene? El entendimiento activo, la función que tiene ya es la de elaborar el concepto por medio de un proceso que se llama la abstracción. ¿Listo? Ya lo hemos visto, ¿no? Y es que a partir de una imagen se elabora un concepto. Pero para elaborar ese concepto se tiene que prescindir, se tiene que dejar de lado aquellos elementos singulares de la imagen para quedarnos con los elementos universales, con lo que es común a la forma como tal del objeto. ¿Listo? Entonces el entendimiento activo hace eso, ¿no? Eliminar todo lo accidental, que es lo singular, para quedarnos con lo general, que es lo universal. ¿Listo? Y entonces en el entendimiento activo, ¿qué tenemos? El concepto. ¿Listo? El concepto como tal. Ahora sí, en el entendimiento pasivo, que lo llamábamos también paciente, ¿qué es lo que hace? Nosotros ya conocemos el concepto. ¿Listo? Ese concepto que fue desarrollado en el momento anterior por el entendimiento activo.
¿Y qué es lo que hace el entendimiento pasivo? El concepto lo aplica ya a casos particulares. Entonces, cuando veo una silla, él ya reconoce la esencia de la silla y la llama como tal. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el concepto y a partir del concepto nosotros nos lanzamos a conocer el mundo que nos rodea, el mundo sensible como tal. Entonces, para resumir un poco la teoría del conocimiento de Aristóteles. ¿Listo? Tenemos primero los sentidos y con estos sentidos nosotros conocemos las cosas particulares. Una vez que conocemos las cosas particulares viene el entendimiento, que el entendimiento se ocupa de las cosas particulares, pero lleva las cosas particulares de la potencia al acto, mediante un proceso. ¿Listo? Que es el proceso que acabamos de estudiar en un momento. Todo este proceso nos muestra que el sistema de Aristóteles es claramente empirista. ¿Por qué? Porque para él la esencia de las cosas no se encuentra en el mundo de las ideas, sino que la esencia de las cosas se encuentra en el mundo material. ¿Listo? En el mundo material. Nosotros tenemos que buscar la esencia de las cosas en los individuos concretos como tal. Por eso es necesario siempre arrancar en la sensación para ir acumulando experiencias y por medio de la inducción poder llegar a la esencia universal de estas cosas. En este proceso, ¿quién interviene? La imaginación, cuyas imágenes son una ayuda fundamental, son una ayuda imprescindible, ya que el alma, ojo aquí, ya que el alma no puede pensar sin imágenes. En definitiva, si no hay sensación, no es posible conocer ni comprender nada. Y la actividad del entendimiento debe ir acompañada de imágenes como tal a la hora de conocer. Por último, en función de la teoría del conocimiento, Aristóteles distingue que existen varios tipos de pensamiento. Uno se llama experiencia, otro se llama ciencia y otro se llama inteligencia. ¿Qué es la experiencia? El conocimiento que yo tengo de las cosas concretas, pero sin preguntarse el porqué de las cosas. La experiencia únicamente es toda esa información que yo tengo inmediata de las cosas, pero no se pregunta el porqué de las cosas. ¿Listo? La ciencia es esa reflexión de la causa o del principio de las cosas. Aquí sí se busca captar algo más y es la esencia del ser. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea lo que es? En la experiencia no. En la experiencia únicamente se tiene la experiencia, se tiene el estímulo, se tiene la percepción de las cosas como tal. Y por último, la inteligencia, ¿no? Que ya es el conocimiento de los primeros principios, los cuales, como son primeros, son indemostrables e imposibles de obtener a través de la experiencia. ¿Listo? De ellos solo se tiene la intuición, y esto es lo que Aristóteles llama la sabiduría, el nivel más elevado del pensamiento. Pero es un nivel al que llegan muy pocos, porque es un conocimiento que está más allá de la experiencia como tal. Esto es, en líneas generales, lo que corresponde a la epistemología de Aristóteles. Vamos a hacer una rápida revisión de la antropología de Aristóteles. Nosotros ya hemos visto en videos anteriores cómo el pensamiento de Aristóteles pasa por diferentes etapas. Y esta evolución en la comprensión que tiene de sus propias ideas se hace mucho más evidente en su concepción del hombre como tal. Es más,
Nosotros podemos decir que cuando vamos a abordar el concepto del hombre, este pasa por tres etapas totalmente diferentes, ¿no? En un primer momento, ese concepto de hombre está muy marcado por el platonismo. Entonces, en un primer momento, Aristóteles defiende la visión dualista que se tiene del ser humano. Entonces, él entiende que el ser humano es un compuesto de alma y de cuerpo. Y ahí, fundamentalmente, vamos a encontrar que se encuentra en total coherencia con el platonismo. ¿Listo? Esa es su primera concepción de hombre, en donde no hay mayor diferencia con las enseñanzas de Platón. En un segundo o en una segunda concepción de hombre, ya comienza a darse un abandono del dualismo platónico y comienza a defender un concepto súper interesante que se llama el instrumentalismo mecanicista, ¿sí? En el instrumentalismo mecanicista, alma y cuerpo siguen siendo distintas, pero ya no son opuestas, sino que están perfectamente adaptadas una a otra. Y comienza ya a surgir la idea de que la una necesita de la otra para poder existir, cosa que en Platón pues no sucedía, ¿no? Cuando el cuerpo moría, el alma seguía existiendo. Y en un tercer momento, que es en el que nos vamos a dedicar en este video, al hombre, Aristóteles, al concepto que Aristóteles tiene de hombre, ya le aplica su teoría hilemórfica. Por lo tanto, para Aristóteles, cuando hablemos del ser humano, el ser humano tiene que estar compuesto de materia y de forma, que eso era lo que nos decía la teoría hilemórfica. La materia hará referencia al cuerpo en un ser humano, la forma hará referencia al alma. Entonces, un ser humano para ser humano debe tener materia, que es su cuerpo, y debe tener una forma, que la forma se la da su alma. Y aquí, entre cuerpo y alma, ¿sí?, estos dos no están separados, como pensaba Platón, sino que se da una unidad indisoluble. Yo no puedo separar el cuerpo del alma y no puedo pensar el alma con independencia de un cuerpo. ¿Listo? Por lo tanto, la unión que se va a dar aquí es substancial. Cosa que en Platón era totalmente diferente, ¿no? En Platón, si ustedes recuerdan, esa unión entre cuerpo y alma era accidental. ¿Sí? El alma está en un cuerpo, pues por un accidente. Recuerden el mito del carro al lado. Pero aquí no. Para Aristóteles, la unión cuerpo y alma es totalmente substancial. No es la suma de dos realidades distintas, sino que es para Aristóteles una nueva sustancia, en donde el alma es como tal el acto de un cuerpo. Ojo con este concepto súper interesante, ¿no? El alma es el acto del cuerpo. Y el cuerpo es la potencia. Aunque para Aristóteles todavía sigue existiendo, y creo que en el esquema está muy claro, una prioridad de la forma sobre la materia. Y en ese sentido, pues una prioridad del alma sobre el cuerpo. Con lo anterior, Aristóteles llega a una concepción unitaria del hombre, que considera al alma como la forma del cuerpo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que el alma, teoría hilemórfica, es la forma que adquiere un cuerpo. Y esa forma hace que alma y cuerpo estén indisolublemente ligados. Pero aún así, eso también tenemos que tenerlo muy claro, el dualismo, o sea, esa separación, alma y cuerpo se mantiene. No desaparece del todo esa concepción bipolar de esos dos elementos. ¿Listo? A pesar de que tratamos de darle ese carácter substancial y ese carácter de unión que no se puede separar,
pero sí Aristóteles todavía los mantiene como en planos diferentes, ¿listo? Como en planos diferentes. Es más, Aristóteles entiende al ser humano como un organismo vivo completo, pero es completo gracias a las actividades que realiza el alma. Ojo con eso, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta, aquí le está dando una prioridad al alma importante, que normalmente se le atribuyen al alma y que puede realizarlas sin un cuerpo. ¿Listo? Entonces aquí, a pesar de eso, nosotros no podemos caer en el error de llegar a pensar que el alma está separada del cuerpo. Eso sí no, ¿sí? O sea, no separemos alma de cuerpo, porque para Aristóteles, o el gran avance de Aristóteles, es esa unión substancial. Pero dentro de ese ser humano constituido por cuerpo y alma, el alma realiza unas actividades, ¿listo? De las cuales no necesita del cuerpo para poder ejecutarlas como tal, ¿listo? Pero que no se nos olvide esa primera idea, ¿no? ¿Qué es el alma y qué es el cuerpo? Pues fundamentalmente el constitutivo que permite la existencia de una única sustancia. ¿Cómo se llama esa única sustancia? Hombre. ¿Listo? Y guardan entre sí, eso sí, la misma relación que existe entre la forma y la materia. Entonces, como ya lo hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir, para Aristóteles el alma es la forma de un cuerpo, pero de un cuerpo que se encuentra totalmente organizado. Lo anterior pues lleva a considerar totalmente absurda la teoría de la reencarnación que nos había planteado Pitágoras y que había rescatado Platón. ¿Listo? Ya que según Aristóteles el alma no puede ser la forma de cualquier cuerpo. Por lo tanto, no es correcto considerar que el alma esté separada del cuerpo. No podemos llegar a pensar eso. ¿Listo? Y entonces establece una similitud, ¿no? El alma es al cuerpo lo que la función es al órgano. ¿Sí? Ese es el carácter tan existencial, tan substancial que tienen el alma y el cuerpo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo el ojo y tengo la vista. ¿Listo? Así es el alma al cuerpo. Pues el ojo será el cuerpo y la vista será el alma. Entonces, el alma que ve, haciendo la analogía, necesita del ojo para poder ver. Entonces, el alma necesita del cuerpo, así como la vista necesita del ojo. La vista no puede existir sin un ojo. Y el alma, por lo tanto, no puede existir sin un cuerpo. ¿Listo? Es el carácter súper interesante de la unión substancial entre cuerpo y alma, pero al mismo tiempo, entonces, cuando el alma desaparece, el cuerpo también. No es que el cuerpo muere y el alma sigue existiendo. No. Por lo tanto, cuando el cuerpo muere, el alma también se destruye y es imposible entonces que exista la reencarnación. ¿Listo? De esta manera, Aristóteles afirma que todo cuerpo natural que posee vida debe ser sustancia. Pero para ser sustancia debe ser de tipo compuesto. ¿Listo? Siempre debe tener dos elementos que los constituyen: materia y forma. Por esta razón, la filosofía tendrá que centrarse en el estudio de las sustancias vivientes que están constituidas siempre de materia y de forma. Y en ese sentido, el estudio que tiene que hacer la filosofía del ser vivo constituido por materia y forma. Y esos seres vivos para Aristóteles son de tres tipos.
Son los vegetales, los animales y los hombres. Ya que cada ser vivo, ¿sí?, tanto el vegetal como el animal, como el vegetal, se caracterizan fundamentalmente porque cada ser vivo desarrolla una actividad que es propia a él. ¿Listo? Entonces, dependiendo de su naturaleza, cada uno de ellos desarrolla una función distinta. Entonces, la función que desarrolla este ser vivo es diferente a la función que desarrolla este ser vivo y es diferente a la función que desarrolla este ser vivo. ¿Listo? Y es que esta concepción la vamos a utilizar luego en la concepción que él va a desarrollar del alma. ¿Listo? Que ese es el carácter interesante de este desarrollo. ¿Por qué? Porque mientras Platón entendía que el alma tenía tres partes, ¿no? Cuando nosotros hablábamos del alma, según Platón, el alma tenía tres partes: un alma racional que se ubicaba en la cabeza, un alma irascible que se ubicaba en el pecho, un alma concupiscible que se ubicaba en el abdomen, ¿sí? El alma en Aristóteles es totalmente diferente. Aristóteles yo no la puedo separar, ¿sí? El alma es única. ¿Por qué? Porque es la forma de un cuerpo. Por lo tanto, el alma se sitúa a lo largo o por todo el cuerpo, ¿sí? Yo no la puedo ubicar al alma, yo no puedo ubicarla en partes concretas de un cuerpo. ¿Listo? Él piensa que eso es un error, porque es la esencia, es la forma del cuerpo. Yo no puedo decir que está en tal parte, en tal parte, en tal parte, como lo decía Platón. Por lo tanto, para Aristóteles, no es el alma la que siente o piensa. Porque recuerden ustedes que el alma racional que se ubicaba en la cabeza, la función que tenía era pensar. El alma irascible que se ubicaba en el pecho, su función era sentir. No es el alma racional la que piensa, sino que es todo el ser humano el que piensa. ¿Listo? Porque el alma se encuentra en todo el cuerpo. ¿Listo? Y es todo el ser humano que piensa, eso sí, no gracias al cuerpo, sino gracias al alma como tal. Esa es la razón por la cual Aristóteles no le asigna partes al alma. El alma de Aristóteles no tiene partes, pero sí le asigna unas funciones. En esencia tres, ¿no? Una función nutritiva, una función sensitiva, una función pensante. A la función nutritiva la llama vegetativa y es la que se encarga de las actividades fundamentales para la subsistencia, como son la nutrición, el crecimiento, la reproducción. La función sensitiva se encarga sobre todo de los apetitos y del movimiento. Y la función pensante, pues como su nombre lo indica, se encarga de pensar, de entender el mundo que nos rodea. ¿Listo? Como todos los seres vivos tienen alma, ¿sí?, no solo el hombre, entonces Aristóteles dice, el alma con su función nutritiva, esta es propia de los vegetales. Si yo voy a los animales no solamente tienen función nutritiva, sino que también tienen función sensitiva. Entonces, en los animales el alma desarrolla dos funciones. Y solamente en el hombre encontramos que se desarrollan las tres funciones. En el hombre se desarrolla una función nutritiva, porque es verdad, pues nosotros tenemos necesidades de nutrición, de crecimiento y de reproducción, y nuestra alma pues se encarga de satisfacer esas necesidades, pero también se encarga nuestra alma de nuestros apetitos, de nuestros deseos y de nuestro deseo de movernos de un lado a otro. Y aparte de eso, que pues lo harían los animales, yo me
separo de los animales porque yo soy capaz de entender lo que estoy haciendo. ¿Listo? Y eso es gracias a la función pensante como tal. ¿Listo? Entonces para Aristóteles no hay tres tipos de alma, sino que hay una sola alma que desarrolla tres funciones diferentes.